Durante muchos años fueron señaladas como las enfermedades del alma. Nadie entendía cómo y por qué cambiaban el comportamiento de las personas hasta el punto de destruir sus vidas. Quisiera estar en el cementerio. ¿En el cementerio? Porque allá sí voy a estar tranquila. Hoy se les conoce como enfermedades mentales graves y según la Organización Mundial de la Salud, las padecen alrededor de 450 millones de personas en el mundo. Pero no, el problema es que la depresión, por ejemplo, es la segunda causa de incapacidad en el mundo, ¿sí? En Colombia es posible que también esté entre la primera o la segunda causa de por qué hay menor productividad. Se calcula que en Colombia hay aproximadamente 2 millones de personas con enfermedades mentales graves, esquizofrenia, depresión aguda y trastorno bipolar en su mayoría. Pero hay un serio problema. De cada 10 personas con una enfermedad mental, solo uno recibe tratamiento. Es la enfermedad menos comprendida y más estigmatizada en nuestra sociedad, también en el mundo. Se puede decir que es la cenicienta de las enfermedades. Desafortunadamente, durante casi 18 años de vigencia de nuestro sistema de salud, del plan obligatorio de salud, estuvo excluido la enfermedad mental. No era posible atender la enfermedad mental, y esto lo que a la postre nos ha generado es un gran descuido para garantizar, digamos, que las personas con eventos de salud mental importantes puedan tener acceso a los servicios de tratamiento. ¿Y qué puede pasar cuando estos enfermos mentales graves no reciben un diagnóstico o el tratamiento adecuado? Ver que lo había dejado sentado ahí. Y le dije, yo me voy a buscar esos remedios. Para nada, porque no encontré nada. Yo sentí mucho dolor por haberlo dejado solo. Esta mujer sufre de esquizofrenia, no fue tratada adecuadamente y en medio de un ataque psicótico mató a su padre. Yo no hubiera hecho eso. Yo no hubiera hecho eso y dañé la situación a todo el mundo en mi casa. Esta otra mujer sufre de depresión aguda y por falta de tratamiento estuvo a punto de suicidarse. Entonces yo me levanto, salgo corriendo y a ver de qué forma me puedo suicidar. No sé, un cuchillo, lo que yo encontrara cuando encuentro que mi hijo está ahí. Entonces yo lo agarro fuerte y le digo, Miguel, ayúdeme. En Colombia aumentan las cifras de suicidios. La causa principal, la depresión aguda, una de las enfermedades mentales más comunes. Aunque no todos los enfermos son violentos, otros sí lo son. Pero se hace muy poco para evitar que hagan daño a terceros o a sí mismos. Las consecuencias son costosas. Nadie quiere trabajar con psiquiátricos ni con enfermos mentales, no se consiguen médicos ni trabajadores sociales y el trabajo lo hacen los funcionarios del INPEC. Aproximadamente el 20% de los presos en Colombia, la mayoría encarcelados por homicidio y violación sexual, padecen una enfermedad mental grave. Maté a los que más odiaba, porque me llegó un odio que yo no pude soportar. De un momento, de nada, del aire, dime, un odio que yo no puedo soportar. ¿Se habrían podido evitar muchos de estos crímenes si hubieran sido diagnosticados a tiempo? Quiero ser una persona normal, quiero ser una persona inteligente, una persona sin problemas, como dijera yo, no quisiera ser un enfermo mental. En nuestro país hay 176 instituciones para enfermos mentales. De ellas, 40 son especializadas en enfermedades mentales agudas.
Sin embargo, no dan abasto. No hay ni el personal suficiente, ni las camas suficientes, ni los especialistas suficientes, o sea, estamos muy mal en relación con otros países y muy mal en relación con nuestra propia situación. Las empresas prestadoras de salud también tienen una responsabilidad en este tema. Las EPS del régimen contributivo pues, están en ASEMIS, tienen 20 millones de personas y hay 528.000 personas que tuvieron diagnóstico en el año 2011 de enfermedad mental. En varios departamentos del país no hay un solo psiquiatra. En los llanos orientales hay departamentos como el Chocó, en donde las condiciones para tener acceso a los servicios de salud mental son mínimas o ni existen. La gran mayoría de enfermos mentales graves podrían tener vidas seminormales en sus casas si recibieran asistencia y medicación, pero tampoco la obtienen. Si lo que yo no tengo es un soporte, porque yo estuve en la gobernación de Cundinamarca, pidiendo ayuda, porque yo veía que Xenover era un problema para la sociedad. Sin embargo, muchos de estos enfermos no están identificados, mucho menos diagnosticados o tratados. Hasta cierto punto son invisibles. Algunos logran recibir atención, pero solo después de cometer crímenes atroces. Buenas tardes. La policía entregó hoy los detalles de la captura del principal sospechoso del crimen de Rosa Elvira Celi, el caso que ha indignado a todo el país en los últimos días. El capturado, que era compañero de estudio de la víctima, según las autoridades, había cumplido una condena por homicidio. La falta de información sobre sus patologías es una razón del desconocimiento e incomprensión que sufren los enfermos mentales en sus comunidades, además de las creencias, supersticiones y mitos entre sus familias. Empiezan a gastar plata en raiceros, brujos, señores de yerbateros, es decir, todo este tipo de personajes que le dan cualquier bebedizo. Por eso muchos son escondidos en sus casas. Me siento ya solo y con miedo de estar en la calle. Otros miles de ellos deambulan por las calles, donde terminan como indigentes. Y desde eso me tiré a las calles a sufrir las penalidades que se sufren dentro de ella, que son demasiadas. ¿Puede llegar a convertirse esto en una bomba de tiempo si no se le pone la atención que debería recibir? Sí, si no se pone la atención suficiente, oportuna. ¿Cuántos son? ¿Quién los atiende? ¿Y quién responde por ellos? Hay algunos esfuerzos. Hay alrededor más o menos de 150, 200 personas que reciben acompañamiento particularmente por este proyecto. En Medellín. En Medellín. Pero aún no son suficientes. A partir de hoy, con Susana Suescún, Alejandra Rodríguez y Diego Bauque, les presentaremos una investigación sobre los graves vacíos en Colombia. Yo he estado en esos hospitalcitos de esos esquizofrénicos, no, sí. Y me han dado 1 o 2 pastillas y para afuera, para la calle. Que afectan a los 2 millones de víctimas de enfermedades mentales graves. Yo ando pendiente en mi ladito, con este para aquí, con este para allá, y pues eso a mí me causa esquizofrénica. Una situación que nos puede afectar a todos. Él lo metió de una, cuando el niño gritó ese momento, él mismo le metió un martillazo y lo sacó a darle golpe a eso, que yo escuchaba golpes a la puerta. Y miraba para la puerta y dije, sangrero. En un especial de 3 entregas que le mostrará la realidad sobre la enfermedad desamparada. Buenas noches. Son los enfermos más estigmatizados y menos comprendidos por la sociedad. Estamos hablando de enfermos mentales. Hay millones de ellos en Colombia y solo quienes padecen algún tipo de trastorno mental o sus familiares pueden describir cómo es el oscuro mundo interior en el que viven. La gran mayoría de ellos no han sido diagnosticados y los que sí lo son, pocas veces reciben el tratamiento necesario para calmar sus crisis. Pero hay un grupo que merece mayor atención:
Los aproximadamente 2 millones de colombianos que sufren de enfermedades mentales graves, es decir, esquizofrenia, depresión aguda o bipolaridad. Las consecuencias de la falta de diagnóstico y tratamiento de esta población pueden ser muy dramáticas. Nuestro especial comienza con 3 historias que les mostrarán qué sucede cuando un enfermo mental grave no es diagnosticado a tiempo y su comunidad no conoce los síntomas de esquizofrenia y depresión, y sobre todo cuando hay profundos vacíos en un sistema de salud. Estos son los ingredientes principales de las tragedias que verán en la investigación de Susana Suescún, la primera de una serie llamada La enfermedad desamparada. Lorenzo Cañaveral. Cuando el niño gritó, le metió un martillazo aquí en ese ojito y lo sacó y le daba contra la pared. Asesinó a un menor de edad. Irma Grajales. Yo no hubiera daño en la situación a todo el mundo en mi casa. Estaba muy mal porque los golpes fueron acá y esto le volvió todo esto nada en fracturas y en todo. Asesinó a su propio padre. Y Esperanza Pinilla. Yo me levanto, salgo corriendo y a ver de qué forma me puedo suicidar. No sé, un cuchillo, lo que yo encontrara. Estuvo al borde de la muerte. Los 3 son colombianos que aparentemente no tienen mucho en común. Nacieron y crecieron en lugares distantes, con condiciones familiares, económicas y sociales muy diferentes. Sin embargo, sus vidas han estado marcadas por una misma condición. Ellos hacen parte de los 2 millones de personas que se calcula padecen una enfermedad mental grave en nuestro país. Lorenzo e Irma padecen esquizofrenia, mientras que Esperanza sufre de depresión aguda. Enfermedades mentales que son muy complejas por su naturaleza, pero que en el caso de ellos desataron episodios muy graves que comprometieron no solo su vida, sino la de terceros. Todo a causa de una realidad que hoy vive nuestro país. No hay ni el personal suficiente, ni las camas suficientes, ni los especialistas suficientes, o sea, estamos muy mal en relación con otros países y muy mal en relación con nuestra propia situación. De cada 10 personas con una enfermedad mental, solo 1 recibe tratamiento. Solo el 10% de los enfermos mentales que hay hoy en Colombia tienen un diagnóstico y un tratamiento adecuado. El resto, podría decirse, están a la deriva. La consecuencia de ello no solo afecta a los enfermos y a sus familias. Según los especialistas en el tema, el día a día de todos los colombianos está marcado por este vacío. Todos los resultados académicos muestran que hay una relación directa entre violencia y salud mental. Los casos que usted conocerá de Lorenzo Cañaveral e Irma Grajales son de enfermedades mentales graves que, por no ser atendidos de manera adecuada, desataron las consecuencias más extremas de agresividad. Y fue así porque, aunque las cifras de homicidios cometidos por enfermos mentales graves, como los esquizofrénicos, son muy bajas, ellos llegaron a un estado crónico que aumentó sus alucinaciones y delirios, sacándolos fuera de la realidad y llevándolos a cometer actos de los que ellos no eran conscientes. Una situación que se hubiera podido evitar si existiera un sistema adecuado.
En este municipio, La Victoria, en el Valle del Cauca, desde cuando era pequeño, Lorenzo Cañaveral tuvo conductas diferentes a las del resto de niños. Así lo recuerda Nora Milena Pacheco, su tía. Pues llamaba la atención haciendo cosas que no debía, ¿no? ¿De qué manera llamaba él la atención, como dice usted? Que cantaba o se ponía a pasear de un lado al otro. Eran cosas que Lorenzo hacía frecuentemente. Sin embargo, su familia creyó que la causa de ello era algo simple. Era llamando la atención. Pero cuando entró en la adolescencia, sus actitudes empezaron a ser más difíciles. No era constante en el estudio ni en el trabajo, y ninguno de la familia podía lidiar con su genio. Cristian Camilo es primo de Lorenzo. En vez de colocar así como todo histérico. Hay veces de entrar a las piezas y no le iba a sacar y me colocaba grosero, no se daba sacar y todo. Es decir, desde siempre era como, tenía un problema. Creían que eran cosas de su personalidad, una personalidad irremediablemente difícil. Por eso las peleas eran constantes y la tolerancia mínima. Los familiares siempre lo rechazaban, siempre lo decían cosas, entonces por eso se iba y no volvía, demoraba mucho para volver a la casa. Se demoraba mucho tiempo, se perdía. El contacto de Lorenzo con su familia era esporádico. Empezó a consumir drogas, su lenguaje y comportamiento eran cada vez más desordenados. Deambulaba por las calles y a veces se comportaba agresivo. Creían que era un joven descarriado, la oveja negra de la familia, pero lo que no sabían es que Lorenzo realmente padecía una enfermedad mental grave, esquizofrenia. Una enfermedad que se presenta aproximadamente en el 1% de la población y que se caracteriza por el lenguaje y pensamiento desorganizado, conducta inapropiada, ideas delirantes y alucinaciones. Síntomas que se pueden manejar y controlar con un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. La familia es el primer filtro, pues es quien puede detectar si hay unos síntomas o comportamientos extraños y así buscar la ayuda médica. El problema es que en Colombia, como en el caso de la familia de Lorenzo, existe mucho desconocimiento y estigmatización alrededor del tema. ¿En algún momento ustedes como familia creyeron que debían llevarlo a un médico o a algún especialista para ver si se trataba de alguna enfermedad? No, porque nunca de la familia que hayan sido como locos, nunca. ¿Y que íbamos a saber que él tenía esa enfermedad? Nunca. Dina María Agudelo Baena es directora de investigaciones médicas del Hospital Mental de Antioquia. La gente ve un comportamiento anormal en una chica. Canta, habla sola, barre, coge el palo de la escoba y se cree Shakira. Dice que ella habla con los extraterrestres, que ella es la reencarnación de la Virgen María, que Pablo Escobar no ha muerto. Y una cantidad de incoherencias que no tienen aceptación. Entonces, la explicación que le da la mamá, las tías, la abuelita, es que el último novio con el que estuvo la enyerbó. Ganas de llamar la atención, cosas del diablo, problemas del alma o del espíritu, son algunas de las explicaciones que la gente le da a lo que verdaderamente es una enfermedad mental. Entonces empiezan a gastar plata en raiceros, brujos, señores de yerbateros, es decir, todo este tipo de personajes que le dan cualquier bebedizo, cualquier cosa que le induce el vómito y después todos juran en coro que vieron que vomitó un sapo, una culebra, 2 cucarachas y 3 alacranes y que entonces ya se va a curar la enfermedad que tenía. Y así pueden pasar años o toda la vida, muchos enfermos mentales. No todas las enfermedades mentales son graves. Se estima que el 25% de la población colombiana puede padecer algún tipo de trastorno mental. El más común es la depresión, que tiene diferentes niveles. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020, la depresión será la tercera causa de muerte en el mundo.
En un momento regresamos con la enfermedad desamparada. Estamos presentando Séptimo Día. Caracol, más cerca de ti. Así continúa la primera parte de nuestro especial, La enfermedad desamparada. José Lorenzo Cañaveral deambuló por las calles durante varios años sin ningún diagnóstico ni tratamiento psiquiátrico. Este lugar, la Unión Valle, fue uno de varios municipios por donde él anduvo. Aquí varias personas fueron testigos de su comportamiento agresivo. Sin embargo, ni aquí ni en ningún otro lugar, alguna autoridad o entidad del Estado intervinieron. Ya volvió cuando ya era adulto y ahí fue donde empezó con ya ser agresivo, porque no le daban un cigarrillo. Él llamaba mucho la atención, pero nadie se le paraba bolas. Nadie le puso atención a Lorenzo y fue por eso que sucedió lo que sucedió el 25 de enero de 2006, cuando él ya tenía 27 años y su esquizofrenia desarrollada a un punto crítico. Él llegó el 25 de enero, en las horas de por la tarde, siendo las 6 de la tarde, y se le dio la comida, se le buscó dónde dormir. Se acostó normal, al otro día amaneció con su problema, ya acabando con todo lo de la casa, golpeándome a mí. Lorenzo había entrado en una crisis psicótica debido a su enfermedad. Es decir, estaba alucinando y delirando, estaba fuera de la realidad. Me barató la cama con una tabla que él me iba a dar a mí, que yo se la quité. El duende arrancó a correr. Después de agredir a su tía, José Lorenzo salió corriendo atravesando varios potreros hasta llegar a esta finca llamada El Bastón. Según algunos testigos, paró precisamente en este lugar, donde queda este tanque de agua. Se quitó por completo la ropa que llevaba puesta y se bañó. Después salió corriendo totalmente desnudo hasta llegar al lugar donde su locura se desató por completo. Gloria Janet Clavijo es una campesina que para entonces vivía en esta casa con su marido y 2 hijos. Una casa cercana a la de la familia de Lorenzo, pero ellos no lo conocían. Doña Gloria, ¿qué estaba usted haciendo ese día antes de que todo eso ocurriera? En ese momento estaba haciendo desayuno, que el esposo mío estaba ahí abajo. Entonces en ese momento yo bajé abajo, yo dejé la puerta abierta. En ese momento Lorenzo llegó hasta la casa vecina y se encerró en esta habitación. Allí, infortunadamente, estaba durmiendo el hijo menor de Gloria, Juan Camilo Morales, de solo 2 años. Entonces en un momento yo me vine y estaba metido ya estaba metido en la casa. Él mismo cerró la ventana y la puerta. Yo le estaba dando un golpe a la puerta, a ver si la podía abrir. Y el niño se me despertó, el niño estaba llamando, mamá, mamá. Ante el llanto del pequeño Juan Camilo, Lorenzo reaccionó agresivamente. Cuando el niño gritó, le metió un martillazo aquí en ese ojito y lo sacó y le daba contra la pared. Gloria le gritaba a Lorenzo que se detuviera, pero él no reaccionaba ni le contestaba nada. Impotente, vio por debajo de la puerta como el hombre enloquecido y sin razón metía a su hijo a una máquina picadora de pasto que estaba en la misma habitación. Él lo metió en la máquina, para que yo sáqueme al niño que yo me lo llevo. Y no contestaba nada ni nada, sino que él lo metió de una. Y miraba para la puerta y dije, sangrero. Todo ocurrió en cuestión de segundos. La policía llegó poco después y forzó la puerta para poder entrar. La escena que encontró Gloria es indescriptible. El pequeño Juan Camilo estaba muerto. Sandra Cerquera fue una de las investigadoras criminalísticas que llegó a la escena donde aún se encontraba Lorenzo. Él no habló,
no hablaba, no decía nada. Solamente estaba escondido debajo de la cama dando la espalda hacia la puerta. Él estaba completamente desnudo. Lo que optamos fue por conseguirle una cobija, taparlo y que la policía se lo llevara. Por las características de la escena del crimen, las autoridades tenían fuertes sospechas de que no se trataba de un homicidio premeditado. Por ello, Carlos Alberto Vidal, para entonces psicólogo forense del CTI, lo entrevistó. Lo que me encuentro es un sujeto con un lenguaje totalmente delirante, no había estructuración en nada de su discurso, un sujeto que estaba desorientado en los tres ejes, en tiempo, persona o espacio, y en general alguien que impresionaba al simple contacto como alguien que estaba por fuera de la realidad. Le llega a uno y le irrumpe un pensamiento. Con un profundo análisis, el psicólogo forense pudo determinar que Lorenzo sufría de esquizofrenia y que su enfermedad no era reciente. Tiene un carácter progresivo y degenerativo, a menos que la persona sea medicada y sea controlada de manera farmacológica para estos casos particulares. ¿Cómo cambia en este caso el proceso judicial contra José Lorenzo cuando usted da un concepto y afirma que efectivamente él es un enfermo mental? No puede enfrentar un juicio y no puede generar una responsabilidad. Para este caso particular lo que se generan son medidas preventivas de seguridad, pero no medidas en las cuales se esté, digamos, castigando al sujeto como si tuviera una capacidad de comprender lo que realizó. En este hospital psiquiátrico, el Universitario del Valle San Isidro, se encuentra actualmente recluido José Lorenzo Cañaveral. Él lleva 6 años aquí recibiendo un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento que debió recibir mucho tiempo atrás y así quizá se hubiera evitado una tragedia. En el caso de Lorenzo, el desconocimiento llevó a su familia a ignorar que tenía una enfermedad mental y por lo tanto no fue diagnosticado ni tratado, sino hasta cuando se desbordó su locura. Sin embargo, existen muchas otras personas que sí prestan atención especial cuando alguno de sus familiares presenta comportamientos o conductas anormales y recurren a los profesionales de salud para consultar. Pero varios vacíos en los servicios de salud mental en Colombia les imponen barreras casi insuperables para que logren tener un diagnóstico adecuado y un tratamiento continuo. La primera dificultad para la gran mayoría en el país es la distancia. Según la Asociación Colombiana de Psiquiatría, el 80% de los psiquiatras en Colombia está concentrado en las ciudades principales y por ende las instituciones de salud mental. Juan Carlos Rojas es el presidente de la asociación. En Bogotá hay alrededor de unos 600 psiquiatras, en Medellín hay alrededor de unos 180 psiquiatras y en Cali hay alrededor de unos 70 psiquiatras, por ejemplo. No hay psiquiatras en la periferia, no hay psiquiatras en ciudades pequeñas. En algunos departamentos como Chocó, por ejemplo, no hay un hospital mental. Ni siquiera existe la presencia de un solo psiquiatra durante todo el año. Por ello, para muchos acceder a una consulta significa tener que viajar cientos de kilómetros. Eso requiere disposición de tiempo y, por supuesto, dinero, lo que la mayoría de los pacientes en Colombia no tiene. Por ejemplo, el Hospital Mental de Antioquia, ubicado en Bello, debe atender además de los pacientes de su departamento, a gente de Córdoba, Chocó y la costa atlántica. Usted se imagina el esfuerzo que es venir desde Arboletes a una cita, que haya derrumbe, que ese día llegue tarde y que de sobremesa vino el día que no era porque como la comunicación es tan difícil por un teléfono público se le cayó y ella entendió que era el 3 y era el 13. ¿Cómo se puede entender la falta de psiquiatras en Colombia para atender toda la demanda que hay de enfermos mentales? Ese psiquiatra, ¿por qué no se va a regiones más distantes a la capital? Porque ni siquiera va a tener una biblioteca, es decir, no va a tener unas oportunidades de continuar su capacitación, no va a tener ni siquiera los medios suficientes para sostener una familia. Pero además son profesionales que no están bien remunerados. Los sueldos de los psiquiatras son
inferiores, o sea, dentro de la escalafón somos los que menos ganamos dentro de los médicos especializados. Según la Asociación de Psiquiatría, en Colombia existen alrededor de 1.600 psiquiatras para atender toda la demanda. Si se calcula que el 4% de la población del país sufre una enfermedad mental grave, es decir, aproximadamente 2 millones de personas, querría decir que cada psiquiatra debe atender 1.250 pacientes. Esto si hablamos solo de enfermedad mental grave, es decir, de las personas que sufren de esquizofrenia, bipolaridad o cualquier otro trastorno afectivo. Sin embargo, existe otro porcentaje de la población que debe tener también la atención de un psiquiatra. Aproximadamente 10% de la población sufre de diferentes grados de depresión, es decir, unos 5 millones de colombianos más. Y aproximadamente un 25% sufre de alguna otra enfermedad mental, distinta a las graves o a la depresión. 11.750.000 personas más. Lo que querría decir que un solo psiquiatra en Colombia tendría que tener la capacidad de atender más de 11.700 personas, algo imposible. ¿Hay las suficientes entidades y las suficientes camas para atender la demanda de enfermos mentales en Colombia? No, definitivamente no. Si tú quieres, hacemos el ensayo, abrimos una clínica para que veas que al año alcanzamos el punto de equilibrio y nos va muy bien. Porque la necesidad sentida de la población es altísima. Los países del primer mundo lo tienen todos así. Tú vas a España y en cada provincia tienes, en el barrio, en la manzana donde tú vives, tú puedes ser esquizofrénico, entonces no te tienes que caminar sino 3 cuadras para que te vea tu psiquiatra de toda la vida. Pasto, aun cuando no es una ciudad principal, cuenta con 2 hospitales mentales. Uno de ellos es el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que existe desde hace 64 años y que fue fundado por una comunidad de hermanas españolas. Allí, Ana Sofía Calvache es la psiquiatra de niños y adolescentes. Siendo yo la única, pues mis compañeros tienen que asumir, entonces no se conoce muchas veces qué patologías somos las que nosotros vemos. Cuando nos llegan, ha pasado mucho tiempo, los niños están mal. En el Hospital San José de Cali atienden pacientes de todo el valle, de Cauca, Huila y en ocasiones del Tolima. Gustavo Ballesteros es el director científico. ¿Qué tan común es que una persona de estas llegue por primera vez ya cuando tiene una crisis, cuando ha desarrollado un cuadro grave y no digamos en un momento en el que realmente se podía prevenir que se llegara a ese punto? En porcentajes muy altos, porque realmente cuando el paciente ya llega es porque algo pasó y ya ha pasado mucho tiempo en el desarrollo de la enfermedad. Todos los especialistas consultados por Séptimo Día son claros en afirmar que la mayoría de los esquizofrénicos y bipolares no son violentos. Por el contrario, en muchos de los casos su enfermedad los lleva más a ser víctimas de violencia. En el caso de los que sufren depresión aguda, la posibilidad de suicidarse sí es mucho mayor que la de una persona normal. En un momento regresamos. Estamos presentando Séptimo Día. Caracol, más. Continuamos con la enfermedad desamparada, nuestro especial aquí en Séptimo Día. Una de las enfermedades mentales graves que hoy en día aqueja más al mundo es la depresión. Se calcula que un 10% puede padecerla, es decir, 1 de cada 10 colombianos. El problema es que no siempre es fácil relacionar los síntomas con algo que tenga que ver con la mente. Entonces a veces hay señores que consultan porque yo siento mucho desaliento, no puedo dormir, me canso sin que haya un esfuerzo que lo justifique. Y el médico general lo único que quiere pensar es, señora, usted tiene anemia, tome hierro. No quiere hacer un diagnóstico diferencial de depresión. Una situación muy grave si se tiene en cuenta que las consecuencias de una depresión no tratada pueden llegar a ser fatales. Así lo afirma Carlos López Jaramillo.
jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Antioquia. En el 95% de los casos que existe un suicidio, hay una enfermedad mental causante del suicidio. El 50% de todos los suicidios en el mundo, incluyendo los de Colombia, se dan en personas que tenían una depresión. Ese fue el caso de Esperanza Pinilla, una madre cabeza de familia con 2 hijos mayores, cuya vida había transcurrido con los ires y venires normales de cualquier persona. Yo empiezo a sentir náuseas, empiezo a sentir escalofrío. Ella sentía los malestares en su cuerpo, por eso llegó a un hospital general. Allí le hicieron toda clase de exámenes físicos y la dejaron en observación durante 8 días. Pero yo sigo sintiéndome igual, escalofrío, sentía que me daba fiebre, no dormía, entonces yo pues me empiezo a preocupar y digo, no, pues eso no, si fuera la infección ya el medicamento me estuviera actuando. Pero en los exámenes físicos que le practicaron a Esperanza, nada estaba fuera de lo normal. Por eso los médicos le dieron de alta y la mandaron a su casa con algunos medicamentos básicos. Empiezo a tener más síntomas, entonces empiezo a no comer, bajar de peso, no duermo absolutamente nada, quiero estar sola, empiezo a perderle el sentido a la vida. Empiezo a sentir como que ya no vale la pena vivir. Lo peor de todo era que yo no entendía qué me pasaba. Ningún especialista encontró algo. Su familia preocupada hacía toda clase de cosas, creyendo que podrían subirle el ánimo. Viajes, compras, pero nada resultaba. Las cosas en casa se estaban alterando. Uno de sus hijos había dejado la universidad para cuidarla y su asistencia al trabajo era cada vez más poca. Al cabo de 6 meses de tener los síntomas, una idea empezó a rondar en la cabeza de Esperanza. Empiezo a planificar cómo suicidarme porque la angustia más grande era que no le puedo dañar la vida a mis hijos. Lo pensó varias veces, distintas formas, pastillas, lanzarse a un carro. Pero siempre aparece como un angelito y yo decía, bueno, no, de pronto le pedí a la Virgen muchísimo, me aferré mucho a la Virgen, a Dios, que me diera la oportunidad de tener nuevamente la vida que yo había tenido. Alba Luz Pinilla, hermana de Esperanza, para entonces no entendía por qué era tan difícil para ella. No había motivos para que una persona durara en cama o mucho tiempo estando en un estado de tristeza. Quizá juzgaba mucho, ¿no? Pero apúrele, pero levántese. Transcurrido un año, creyendo que estaba sola en su casa, Esperanza nuevamente sintió que la vida no valía la pena. Para ella el suicidio era la única opción. Yo me levanto, salgo corriendo y a ver de qué forma me puedo suicidar. No sé, un cuchillo, lo que yo encontrara cuando encuentro que mi hijo está ahí. Entonces yo lo agarro fuerte y le digo, Miguel, ayúdeme. Su hijo, el que decidió llevarla directo a un psiquiatra particular, conocido de la familia. Entonces él dice, usted tiene una depresión mayor, ¿por qué llega hasta ahora? Este no es el momento de llegar, usted está muy mal. Yo le decía, doctor, ¿cómo puede usted decirme que yo tengo una depresión? Yo soy una mujer fuerte, he luchado por mis hijos, yo no puedo tener eso es mental, yo no puedo tener eso. Esperanza empezó un tratamiento con antidepresivos, pero no era fácil. Los medicamentos tardan en hacer efecto, más aún cuando la enfermedad está en un estado avanzado. Fueron algunos meses más de llanto y sufrimiento. Estuvo internada por varios días. Yo viví una pesadilla, porque eso es una pesadilla. Una pesadilla que poco a poco pudo empezar a controlar. Retomó su trabajo y las riendas de su vida. Hoy, aun cuando Esperanza sigue padeciendo la enfermedad, pues la depresión no tiene cura, convive con ella. Todo gracias al tratamiento con el que tiene que ser constante. Yo estoy segura, muy segura, y le pido perdón a Dios, que si mi hijo no hubiera estado en ese momento, yo me hubiera matado con un cuchillo, con lo que yo hubiera encontrado.
Yo creo que esperanza ya no existía. Yo creo que ya hubiera quedado como uno más de la historia. Se suicidó. Quién sabe por qué, la recordamos, lloramos por ella y se olvidó. Y sería un suicidio más de todos los suicidios que ocurren diariamente. En medio de todo, Esperanza sabe que fue afortunada. Contó con el apoyo y la sabiduría de su familia. El desconocimiento por la salud mental y los trastornos mentales es terrible, es tan terrible que yo pude suicidarme por no entender qué era lo que me estaba pasando. Según los especialistas, incluso desde la academia, se le ha restado valor a la salud mental. Esta área ha sido siempre una especie de cenicienta. Son muy pocos los médicos generales, los especialistas en otros campos e incluso el personal auxiliar, el que está capacitado para detectar una enfermedad mental. Ese es uno de los problemas con los que lidia día a día el Hospital Mental Perpetuo Socorro de Medellín. Frank Gregg es el gerente. En el momento actual solamente hay una facultad de enfermería que prepara enfermeras jefes y que dentro de su currículum tiene definido que deben pasar por instituciones psiquiátricas. Y dentro del grupo de auxiliares de enfermería no tenemos una sola escuela que dentro de su formación haga un enfoque basado en la atención del paciente con enfermedad mental. Entonces nos toca a nosotros como institución entrenar a todo este personal. En la mayoría de urgencias de clínicas y hospitales generales no se cuenta con un área de profesionales de salud mental. En mi caso, yo llego a urgencias porque yo dije, tengo escalofrío, tengo infección. Y yo digo, bueno, si a mí no me dolía nada, entonces yo digo, ¿por qué en ese momento no puede haber ahí en la clínica un psiquiatra? Que lo llamen y le digan, doctor, ella tiene estos síntomas, pero que él diga, no, puede tener comienzos de una depresión. Lastimosamente, en psiquiatría, sabes que todo debe ser atendido inmediatamente, porque no, o sea, uno puede ver un paciente muy tranquilo, pero no sabe qué está pensando. O sea, el riesgo de que se suicide es muy alto. Según la Red Nacional de Suicidología, en Colombia de 1.800 a 2.000 personas se suicidan al año. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020 la depresión va a ser la segunda causa de incapacidad en el mundo y la tercera causa de muerte en jóvenes. Porque la depresión baja las defensas, desfavorece la aparición de tumores malignos y porque la depresión produce conductas autodestructivas. Entonces la gente fuma más, bebe más. Cifras que conoció Alba Luz Pinilla, hermana de Esperanza y entonces candidata a representante a la Cámara por Bogotá. Ver la situación de Esperanza y cómo estuvo cerca de perderla por falta de un diagnóstico adecuado, le hicieron sentir que era necesario hacer algo. Hice una promesa muy grande y que iba a trabajar incansablemente, que al otro día, si me daban la posibilidad de ganar, yo iba a trabajar incansablemente por el tema de salud mental. Por eso, al ser elegida como representante a la Cámara, Alba Luz decidió crear una nueva ley para la salud mental, la Ley Esperanza, inspirada en su hermana. Que estuvo a punto de morir de un tema de depresión y por eso esta ley, cariñosamente la hemos llamado la Ley Esperanza. Hacer visible un gran problema al que nadie le ha querido poner la atención que se merece. Hacer entender que la enfermedad mental es como una hipertensión o un cáncer. Y sobre todo, que se requiere un sistema digno e integral. La ley fue aprobada por el presidente Juan Manuel Santos en enero de este año, fecha desde la cual se tienen 16 meses para reglamentarla. Ya han pasado 10. Sin embargo, la percepción de especialistas y hospitales mentales es que muy poco ha cambiado. Según el Ministerio de Salud, el trabajo se está haciendo y pronto se verán los resultados. El Ministerio ha venido haciendo grandes esfuerzos para consolidar lo que la ley ordena.
será entonces la Universidad Nacional en un proceso participativo. Es importante señalar que esta política se va a construir de acuerdo con las buenas prácticas, es decir, no puede ser una política construida desde el escritorio. Aquí esperamos que participen todos los actores que están mencionados en la Ley 1616. Desde los años 80, el modelo de enfermos mentales hacinados de por vida en un manicomio cambió. Hoy en día, un paciente solo se hospitaliza cuando presenta una crisis, por un periodo no mayor a 15 días. Durante ese periodo, el paciente se estabiliza, garantizando que no vaya a agredir a los demás o a sí mismo. Una vez se garantiza esto, es dado de alta para que se reintegre a la sociedad. La idea con este modelo es que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida y que con el apoyo de su familia muestre evolución. Así funciona, por ejemplo, en el Hospital Perpetuo Socorro de Pasto. Los pacientes egresan con un plan de tratamiento no solo de medicamentos, sino de apoyo psicoterapéutico. Siguen en sus controles con psicología y en sus controles con psiquiatría, ya de manera ambulatoria y de manera periódica. Pero para que esta forma de tratamiento funcione, se requiere un sistema de atención que ofrezca todas las garantías al paciente y a su familia. El problema es que en Colombia, según los especialistas, esto todavía no se tiene. El número de consultas que se autorizan no es suficiente. Lastimosamente, uno lo puede estar cada 8 días, que sería lo ideal. Una vez que egresen, y las citas se las autorizan al mes y medio, tienen derecho a 11 citas al año. Entonces es muy complicado. Una cita cada 3 meses y de pronto le cambian de psiquiatra. Los medicamentos que se entregan son obsoletos. Reciben los medicamentos que utilizábamos hace 30 años. Los medicamentos no sirven para todos los pacientes. Es una mirada miope. El POS, con ese listado, con esa posibilidad de recibir tratamiento de las personas, es como decirle, usted solo se puede enfermar de una u otra cosa. Y quizá lo más grave, los medicamentos no se entregan a tiempo. En ocasiones el paciente va y dicen, no tenemos ese medicamento. Nosotros lo llamamos o venga hace una semana. ¿Y qué sucede? Que esa semana que se pierde puede incidir mucho en una nueva recaída. Situación que según el Ministerio de Salud es prioridad para ellos en este momento. Creemos que es necesario hacer una inclusión de unos nuevos medicamentos en el plan obligatorio de salud para atender eventos como el trastorno depresivo mayor y para atender trastornos como la esquizofrenia. Aunque muchos pacientes psiquiátricos en Colombia sí reciben un diagnóstico y empiezan un tratamiento, tienen varias dificultades con el sistema. Uno de los mayores problemas es el acceso a los medicamentos necesarios para mantenerse controlados. Por eso varios pacientes tienen que volver a internarse por no recibirlos a tiempo. En otros casos, aunque menos comunes y más extremos como el de Irma Grajales, las consecuencias pueden llegar a ser fatales. Esa enfermedad no se curaba, pero que se trataba. Tomándose la medicación, entonces ella se trataba y mantenía un poquito normal. Irma Grajales, en Medellín, fue diagnosticada con una esquizofrenia. Desde entonces, Gilma Posada, su madre, y Reinaldo Grajales, su padre, la cuidaron pacientemente. Desde que ella empezó, la cantidad de remedios fueron muchos y muy variados. Últimamente estaba tomando la clozapina y litrio. Gracias a estos medicamentos que Irma recibía de su EPS cada mes, sus padres pudieron mantenerla controlada durante años. Ella cuando está bien es muy querida, ella es obediente. Así como generalmente lo era también con su padre, don Reinaldo. Ella como lo cuidaba, él como estaba tan impedido para caminar, ella le secaba el baño y todo eso, ella le secaba todo para que él andara libre, sin peligro. Ella es Irma, ahora tiene 45 años. Y yo hacía tablé por la tarde. Y ella se sentaba y me miraba, entonces le ponía y todo contentico comiendo. Estaba contentico comiendo.
pero no vamos a llorar. Su llanto refleja un sentimiento de culpa. ¿Por qué crees que pasó lo que pasó, Irma? Yo no hubiera hecho eso. Yo no hubiera hecho eso y dañé la situación a todo el mundo en mi casa. La tranquilidad que los Grajales consiguieron por tanto tiempo, a pesar de la enfermedad de su hija, se vio interrumpida el 13 de septiembre de 2010, cuando la nueva EPS, que por 12 años les había suministrado el medicamento indispensable para Irma, se lo negó. Me decían que estaba desactivada. Argumentando actualizaciones en el sistema, la nueva EPS le exigió a Gilma que presentara el documento que certificaba que su hija padecía la enfermedad. Y ellos me mandaron de taquilla en taquilla y en ninguna parte hubo solución. Los Grajales temían por la seguridad de su hija. En su estado no sabían qué podía hacer y aunque se lo advirtieron a los funcionarios de la EPS, no fue posible recibir los medicamentos. Lo que le pase a esta niña, ustedes son los culpables, les dije yo. Sin embargo, nunca contemplaron lo que finalmente ocurrió. El 20 de septiembre de 2010, a las 3 de la tarde, Gilma salió de su casa para hacer los trámites del documento que le exigían para poder recibir el medicamento y dejó a Irma con Reinaldo, su esposo. Irma entraba y salía de la casa. Parecía que las alucinaciones se habían apoderado de ella. Deambulaba de un lado a otro por las calles, descontrolada. La primera en darse cuenta de que algo estaba sucediendo fue su vecina, Rosa Velázquez. Ese día que ocurrió eso, ella era tumbándome la puerta y la hija mía le abrió la puerta y ahí mismo me la encuelló. Y era con una estaca de cuchillo acá, aquí por debajo de la blusa, y con esta me la tenía encuellada. Yo porque ahí mismo bajé a la carrera y le dije, ¿qué te pasa? Era evidente, Irma había entrado en una crisis. Los síntomas de su esquizofrenia, que habían sido apaciguados durante tantos años, se liberaron debido a la falta de los medicamentos que su EPS le había negado. Alucinando y con un cuchillo, Irma regresó a su casa. Y al momentico eran los gritos de don Reinaldo, ¡ay, ay! Los vecinos fueron de inmediato a ver lo que pasaba. Lo que encontraron fue doloroso. Don Reinaldo, el padre de Irma, estaba sentado en el mismo lugar en donde lo había dejado doña Gilma. Pero estaba inconsciente, tenía múltiples golpes en su cabeza y estaba totalmente ensangrentado. Por su parte, Irma se había rajado su lengua en dos y le hacía daño a sus ojos. Se estaba autoagrediendo. Mientras los vecinos llamaban a una ambulancia para llevarlos al hospital, ella salió huyendo. Gilma se trasladó inmediatamente al hospital, pero cuando llegó, los médicos le dieron un parte desalentador. Alcanzó a llegar vivo, pero que estaba muy mal, que estaba muy mal porque los golpes fueron acá y esto le volvió todo esto nada en fracturas y en todo. Que le tiró fue a la cabeza. Y no, y desde que llegué allá la médica dijo, no, es que aquí no hay nada que hacer. Don Reinaldo no resistió los golpes que su propia hija le propinó, llevada por la locura. Él murió a las 2:15 de la madrugada, esa misma noche. A Irma la encontraron pocas horas después deambulando en la calle cerca a su casa. Estaba en muy mal estado. De inmediato fue llevada por urgencias al Hospital de Salud Mental de Antioquia para que la estabilizaran. Desde entonces ha estado hospitalizada, primero allí y posteriormente en el Hospital Mental de La Ceja, Antioquia. Después de lo sucedido, un juez determinó que por su seguridad y la de los demás debe estarlo durante al menos 20 años más. Hace poco, Gilma fue a visitarla y nos permitió acompañarla. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que falleció su esposo, desde que todo eso ocurrió?
El sábado hizo 3 años. ¿Qué ha pasado durante estos 3 años con ella? Digamos, en ese proceso de su tratamiento, ¿cómo ha estado ella? ¿Cómo ha sido controlada? ¿Cómo se comporta ahora Irma? Bien, bien. Ella ahora, ya ella es más coherente, ya ella no ha vuelto a recaer, no. O sea, ha sido constante, digamos. Eso sí, porque como su tratamiento no le ha faltado, ella la atienden muy bien, ella tiene tratamiento integral. Irma empezó a recibir el tratamiento adecuado, pero lamentablemente fue solo después de lo sucedido. Hospitalizada, no solo no existe el riesgo de que deje de tomar su medicamento, sino que tiene los controles médicos y las terapias, como es el ideal. Hola, Irma. Hola, mamacita. Tan linda, mamá. Tan linda, mamacita. Qué rico verla, mamacita. Ah, muy bien, mamacita. Gloria a Dios. Yo sé cómo ha estado, mamá. Bien, gracias a Dios. Sí, ay, a la Santísima Virgen María, mamá. Qué rico verlo hoy lunes por aquí, mamá. ¿Cómo son tus días acá? ¿Cuáles son las actividades desde que te levantas? Desayuno, después a las 9 tenemos terapia ocupacional. ¿Qué haces en la terapia ocupacional, por ejemplo? En la terapia ocupacional, en este momento estamos haciendo unas coronas de rosas para adornar toda la clínica. Toda la clínica. ¿Tienes algo de terapia psicológica con el psiquiatra cada cuánto tiempo? Sí, cada 8 días tenemos cita con el psiquiatra. En ese momento se me olvida el nombre del psiquiatra, y con la psiquiatra. Tenemos esa cita con el psiquiatra todos los jueves a las 3 de la tarde. ¿Y el psiquiatra, los psiquiatras qué te han dicho? ¿Cómo te ven? ¿Cómo estás tú en este momento? Ah, no, ellos me dicen que yo estoy bien, que me ven muy bien. ¿Cuántos medicamentos te tienes que tomar al día? A ver, por la mañana me tomo 1, 2, 3, 4. Al almuerzo 2. Y a la comida 3. Ahora para Gilma es notoria la diferencia. De verdad que si debieran de tener mucha caridad con esta gente, porque uno, como familia de esta gente, sufre mucho el dolor que se debiera evitar si tuvieran buena atención. La atención psiquiátrica. Sin diagnóstico no hay tratamiento, y sin tratamiento no se puede evitar que la enfermedad gane la batalla. Antes que psiquiatras o medicamentos, con lo que cuenta el paciente es con su familia, con sus vecinos, con la sociedad. La mente es una parte del cerebro, y que uno no escogió cerebro, así como uno no escogió ojos, ni cuerpo, ni color, ni pelo. La enfermedad mental es como un cáncer o una diabetes. Quien la padece no lo eligió. Por eso el estigma y el rechazo no son más que muestras de una sociedad que aún vive cobijada por la ignorancia. Yo entendí que yo no tengo por qué sentir pena. Es que yo no soy una persona débil. Yo sigo cumpliendo con mi trabajo, yo sigo luchando, yo sigo saliendo adelante, y yo quiero que la gente que está sufriendo, que no ha contado, que le da pena, que ya no le dé más pena, que busquen ayuda, que busquen a su psiquiatra. Y es claro, no solo que lo busquen, que el Estado nos lo dé. Estado y también empresas prestadoras de salud que no pueden seguir ignorando el tema. La prevención debe ser la prioridad, pues cada día son más los enfermos y más jóvenes los pacientes. ¿Puede llegar a convertirse esto en una bomba de tiempo si no se le pone la atención que debería recibir? Sí, si no se pone la atención suficiente, oportuna, clara, como debe ser, digamos, esto se puede reventar si no es que ya estamos reventados.
Esta fue la primera de 3 entregas. En las siguientes los llevaremos a las calles de diferentes ciudades en donde deambulan miles de enfermos mentales graves. Conocerán algunas familias que tratan de convivir con hijos esquizofrénicos y los llevaremos a hospitales donde son abandonados. Pero debido a la falta de diagnóstico y tratamiento, hay un oscuro y cada vez más común destino para estos enfermos mentales graves. La cárcel. Ese es el telón de fondo de la segunda entrega de este especial. Cuando no reciben tratamiento ambulatorio y debido a que muy pocos de los más agresivos son atendidos en instituciones para enfermos mentales, algunos cometen graves delitos y terminan tras las rejas. ¿Será que estas tragedias, tanto para las víctimas como para los enfermos mentales, se hubieran podido evitar si los enfermos hubieran sido diagnosticados a tiempo? El próximo domingo conocerán otra cara de la enfermedad desamparada. Aquí un avance. En el momento que yo no sé por qué, ni por qué lo hice, ni cómo lo hice, es que no me explico por qué. Este esquizofrénico, que nunca fue tratado, le disparó a un policía en medio de un ataque psicótico. Yo quisiera ser como ustedes, me siento que quisiera ser como son ustedes, o sea, no tener los problemas de su enfermedad. Ahora está en la cárcel como otros miles de enfermos mentales. Hay una realidad que no la podemos esconder. Los enfermos psiquiátricos o con problemas de psiquiatría han venido creciendo día a día en las cárceles. Sí, casi ninguno de los que están acá. En muchos sentidos, en Colombia, las cárceles han reemplazado a los hospitales psiquiátricos. Las voces a uno le dicen, mátelos, 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 mátelos. Así le dicen las voces. Por la noche da sombras. ¿Cómo son? ¿Qué pasan? ¿Le hablan? Sí. Primero los degollaba y los ponía a desangrar. Después de que se desangraban, los desmembraba igualmente. Algo preocupante es que muchos de ellos fueron diagnosticados como enfermos mentales en la cárcel, es decir, después de cometer el crimen. Si hubieran recibido a tiempo y mantenido un tratamiento, pues seguramente no estarían acá. Y otra cosa más preocupante aún, muchos están por cumplir su condena, serán libres, seguirán enfermos y pocos tendrán tratamiento. Disculpa, para esa adolescente, un paciente con enfermedad mental grave, tipo psicosis, esquizofrenia, etc., en un estado de enajenación pierde el sentido de la realidad y de su orientación, entra en una confusión mental, puede cometer un crimen. Me he refugiado en 4 paredes como una rata y ya me dan miedo la libertad. Soy Alejandra Rodríguez y los invito a conocer una población que cada día ocupa más las celdas colombianas, los enfermos mentales. El próximo domingo en la segunda parte de este especial, la enfermedad desamparada. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También nos pueden escribir a través de nuestras páginas sociales de Twitter y Facebook en las direcciones que también aparecen en la pantalla. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo de Séptimo Día. Hasta entonces.